Nuestro tema es la producción animal, a eso nos dedicamos en Acción Ganadera. Mi nombre es Daniel Valerio, y como siempre me acompaña Norberto Melone, juntos coordinamos este espacio. Y hoy vamos a charlar con Edgardo Gambussi, que como siempre nos acerca a los temas ligados con las conductas de los caballos y las relaciones que establecemos con estos animales. Edgardo Gambussi es ingeniero agrónomo, y aunque se dedicó siempre a la producción animal, su desarrollo profesional no estuvo ligado a los equinos, pero es una pasión que mantiene desde su infancia. Tanto su relación viene tanto con los caballos, viene tanto en el campo, en la recreación, practicando deportes ecuestres. Actualmente Edgardo vive en el campo, en el partido bonaerense de Mercedes, y vive rodeado de caballos. Él dirige Ruca Cahuelo, que significa la casa de los caballos precisamente. Es un pensionado equino y un centro de turismo ecuestre y de actividades de capacitación, siempre sobre temas de caballos. Y, tiene cursos de doma, tiene clases de monta recreativa, cabalgatas didácticas, y también se realizan visitas individuales con una coordinación previa. Desde hace varios años, Edgardo se dedicó a estudiar los fundamentos científicos que le dan sustento a esta nueva manera de tratar a los caballos. Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, lo más bien, un gusto estar con ustedes de nuevo. Para hoy nos prometiste hablarnos sobre la clase de equitación. O sea, mucha gente envía a sus hijos, ¿no? Y también hay adultos que buscan aprender o acercarse a los caballos. ¿Qué nos recomendás? Bueno, justamente muchas veces, sobre todo los que viven en medios urbanos, cuando quieren hacer contacto con los caballos, ya sea llevar a sus hijos a estar en contacto con los caballos o satisfacer viejas ilusiones de tener contacto con los caballos en la edad adulta, generalmente la única opción o la opción más simple que encuentran a mano es ir a un club hípico a tomar clases de equitación. Y en general puede ocurrir que esto no sea lo que satisface sus inquietudes. Entonces habría que tratar de entender bien cuáles son las inquietudes y qué son las cosas que habría que buscar en el lugar donde se les pueda enseñar lo que generalmente quieren, que es sobre todo establecer vínculos con caballos. Porque generalmente cuando uno va a un club hípico o manda a un hijo a un club hípico, posiblemente lo que yo diga esté mal, pero generalmente por lo que uno ve es que se apunta a que ese chico termine en un deporte, o sea, por ejemplo, practicando saltos, ¿no? Sí, Pero habitualmente también, es así y sí, habitualmente es salto. Lo que le hacen es enseñarles a saltar. claro. También algunos buscamos que nuestros hijos y que nosotros mismos relacionarnos con otro objetivo, no solamente para practicar un deporte. Es que yo creo que ese es el centro de la cuestión. El deporte puede o no hacerse, o sea, hacer deportes hípicos es una cosa distinta que establecer un vínculo con los caballos. Y a veces, en el afán de avanzar con el desarrollo de la técnica del deporte hípico, lo que ocurre es que la profundización del vínculo con los caballos se deja de lado. O sea, el que va a tomar clases de equitación suele encontrar el caballo ya preparado, ensillado, y entonces alguien se lo tiene para que se suba, se le da las indicaciones para que lo maneje del mejor modo posible durante el tiempo que dura su clase. Cuando termina su clase es el momento de bajarse y entregarle el caballo a otro, que es el que lo va a desencillar y llevarlo a su lugar de descanso. Entonces, la propuesta sería, ¿es eso lo que queremos aprender? O sea, si alguien quiere aprender un deporte ecuestre, en el 90% de los casos lo que se enseña en los hípicos es salto, que puede ser muy interesante, yo no digo que no, pero a lo mejor no es la única cosa que se puede hacer con los caballos. Y además hay mucha gente que a lo mejor no tiene ningún interés en hacer eso con los caballos. Entonces, la propuesta sería tratar de encontrar aquellos lugares y personas que le puedan enseñar otras cosas.
No, no. tienen que ver con saber cómo es un caballo, saber cómo son su comportamiento, por qué reacciona de determinados modos, cuáles son las maneras en que nosotros podemos conseguir que reaccione mejor con nosotros, cómo nos entiende. Sí, Edgardo, eso que vos describías del que va al hípico y encuentra el caballo ensillado, se sube al caballo, hace la práctica de salto y deja el caballo, es un poco usarlo como objeto más que como sujeto al caballo, digamos. Es de alguna manera una Es que yo cosificación del creo que animal. eso, sí, es muchas veces es lo que ocurre. O sea, no se tiene suficientemente en cuenta y no se profundiza sobre el tema de que cuando andamos a caballo tenemos un binomio, es un caballo y un humano que tienen que entenderse y coordinarse. Obviamente que los grandes jinetes de las actividades deportivas esto lo saben, pero a veces en la enseñanza se pone demasiado énfasis en los aspectos técnicos de cómo se tiene que poner el cuerpo, dónde se tiene que poner la mano, cómo se tiene que llevar la pierna, y no tanto en entender lo que le está pasando al caballo cuando está con nosotros. Edgardo, tanto Norberto como yo tenemos la suerte de conocer tu casa, de conocer más o menos las actividades que vos realizás. Y vos recién hablabas de la posibilidad de que aquellos que no están buscando un deporte, sino que buscando otra relación, decían, bueno, relacionarse con gente que se lo pueda ofrecer. Si vos tuvieses que hacer una síntesis de lo que ofreces en estos casos, ¿cómo sería? O sea, llega alguien a tu casa, ¿con qué inquietudes y cómo le respondes vos? Yo no quiero convertir este micro en una propaganda de lo que hacemos en casa, pero en No hay ningún realidad problema. lo que hacemos es tratar básicamente de enseñar el vínculo con el caballo, ya sea el que quiere aprender a domar, por ejemplo, y que tiene que aprender a vincularse con un potro para conseguir amansarlo, hasta el padre que viene con los chicos chicos y lo que dice es a ellos les gustan los caballos y no sabemos dónde encontrar el contacto con ellos para que hagan eso y simplemente aprendan cómo tratar al caballo para que el caballo esté agradecido de que vos te acerques y lo acaricies, que no es llevándole una zanahoria, sino es entendiéndolo y tratando de tener un comportamiento del humano que sea acorde a lo que el caballo necesita y entiende, porque obviamente los caballos entienden un lenguaje diferente que el lenguaje hablado que usamos nosotros, que es el lenguaje del cuerpo. Con los chicos es típico, hay que explicarles largamente todo esto antes de estar en contacto con los caballos. Todo el que viene por primera vez a casa, tenemos una charla en la cual les explicamos que los caballos son presas, que sus conductas son de huida, que no se portan mal, sino que lo que tratan de hacer es escaparse de todo aquello que es novedoso y les llama la atención. Y lo que buscamos es que aprendan todo eso y que cuando llegan al corral lleguen entendiendo que tienen un ser vivo delante con el cual se tienen que establecer un contacto que es deseable que sea agradable para los dos. Edgardo, todos conocemos casos de gente que ha tenido alguna mala experiencia cuando eran chicos. Y Sí. por lo general la gente te dice, a mí me encantan los caballos, pero les tienen miedo. ¿Te ha pasado que hay casos de adultos que lleguen con esa mala experiencia y terminen montando un caballo, o sea, tomando clases de equitación? Sí, es muy común que la gente tenga ese problema. Algunos porque tuvieron una mala experiencia y otros porque simplemente les impresiona la imagen previa que tienen del caballo, su tamaño, su imponencia, y sin haber tenido malas experiencias, a veces la gente dice, le tengo respeto, no le tengo miedo. Bueno, es una manera elegante de llamarlo, pero en definitiva es temor. Y es un temor que va acompañado de una atracción. Eso es muy común. O sea, por un lado le tienen cierto temor, pero por otro lado querrían vencer ese temor para acercarse. Y bueno, de lo que se trata es de hacer todo esto acompañada, cuidada y tratar de ver cómo se puede mejorar eso, ir lento, digamos, o sea, tanto para el caballo como para el humano.
Sí, todos los que vienen acá terminan subiéndose a los caballos, digamos. Yo en chiste les digo que para no subir hay que traer un certificado médico. Cada uno en su medida, cada uno en función de lo que quiere hacer, pero cuando lo hacen están muy contentos. Obvio que siempre tiene que ser cuidado y tiene que ser acorde con la expectativa que los conocimientos, las expectativas y las ganas que tenga el que lo hace. Pero chicos y grandes se suben a los caballos. Acá ha venido mucha gente que por primera vez en su vida se subía a un caballo. Y bueno, y se suben. Y además, tratar de que aprendan todas estas cosas acerca de cómo son los caballos, que en realidad son presas, que tienen un espíritu, una conducta de huida, que en realidad los que es lógico que tengan miedo son ellos y no nosotros, porque nosotros venimos de predadores y ellos son presas. Entonces, el problema del caballo es que nos tiene miedo, por eso a veces reacciona de maneras que nos asustan. Y saber todo eso ayuda, porque uno de los grandes fuentes de temor de la gente con los caballos es la imprevisibilidad de lo que va a ocurrir. O sea, la gente teme lo que va a pasar que no sabe lo que es. Y bueno, cuando empieza a entender cómo son los caballos, se da cuenta que no va a pasar nada que no sea previsible. Obviamente que siempre hay que tener cuidado, los caballos son grandes, son fuertes, son veloces y pueden lastimar a alguien sin tener voluntad de hacer daño. O sea que Claro. hay que tener cuidado, pero no temores. Y después, bueno, hay quien le gusta acariciarlos y no subirse, y está perfecto también. Y establecer un vínculo desde tierra puede ser, no es mi caso, a mí me gusta montar, pero hay gente que disfruta de eso y está contento con eso. Pero lo que es seguro es que los caballos le transmiten paz a los humanos y nos ayudan a estar mejor y quizás a ser mejores personas. Me imagino que, o se me ocurre pensar que es más o menos como nos pasó a los que ya tenemos unos cuantos años cuando apareció la computadora, ¿no? El asunto es no tenerle miedo, y si no le tenés miedo podés lograr muchas cosas. Aparentemente lo que vos decís es muy parecido. Tengo una pregunta más, y no nos queda mucho tiempo. Además de que cuando caes en un club hípico, por lo general se deriva un deporte, cuando yo, que no entiendo nada, veo a alguien practicando un deporte, por ejemplo salto, o veo a un señor en el medio del campo, un peón de campo andando a caballo, veo dos cosas distintas. O sea, la manera de montar su cuerpo, su posición, cómo va parado, más o menos parado sobre los estribos. Entonces, ¿son dos maneras distintas de cabalgar o hay una sola forma de cabalgar? En realidad, la forma correcta de cabalgar es una sola, que es aquella en la cual podemos ir arriba del caballo molestándolo lo menos posible. Los jinetes gauchos del campo y los jinetes intuitivos de las grandes llanuras y estepas del mundo saben todo eso sin haberlo estudiado en ninguna parte. Lo saben porque nacieron andando a caballo y porque andan tantas horas a caballo por día que su cuerpo se amolda perfectamente a acompañar el caballo, sin tener mucha conciencia de eso. Los que somos urbanos y aprendimos a andar a caballo a través de otros caminos, tuvimos que saber una cantidad de cosas para llegar al mismo lugar. Los grandes jinetes que hacen salto terminan haciendo lo mismo que hace el paisano en el campo. Muchas gracias, Edgardo. Muy bueno. Gracias a vos, Daniel, y hasta pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias.